Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cálido saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Seguimos compartiendo con ustedes nuestra alegría de poder llevarles este año más de 800 acciones educativas que realizaremos de manera virtual, presencial y semipresencial, todas pensando en ustedes como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos años, acompañándolos con temas de altísimo valor en seguridad y salud en el trabajo. Sean bienvenidos a nuestro primer evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. El día de hoy estaremos con la acción educativa titulada Generando Salud Psicosocial, Pilares de la Estrategia. Para dar apertura a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Caronila Lago Felipe. Ella es psicóloga, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes acompañando esta comunidad. Vamos a tener un año bastante entretenido en temas novedosos. Vamos a hablar un poco también de lo importante que está de base, que es la estructura, procesos, que es por el cual vamos a arrancar este tema de los pilares, ¿verdad? Porque como siempre, pues para hablar de lo nuevo y hablar de las herramientas que han ido saliendo a nivel psicosocial, hay que igual devolvernos en el camino y revisar cómo están nuestros fundamentos, cómo están nuestros pilares y cómo a partir de esas columnas que ya deben estar edificadas, pues comenzamos a construir y a generar nuestras remodelaciones, por así decirlo, nuestra mejora continua. Entonces, este año, pues vamos a estar en ese proceso de mejora continua con los temas, con todo lo que va llegando nuevo. Y la idea es que ustedes nos acompañen siempre. Vamos a estar tal vez como cada semana, nos vamos a estar viendo más o menos. Y pues estén conectados con nosotros para que puedan ir viendo todos esos temas nuevos que van llegando, ir nutriendo esta comunidad también a partir de sus comentarios y de sus atribuciones. Bueno, vamos a arrancar hoy con nuestro, como siempre, nuestro sondeo de preguntas. Este sondeo, y ténganlo muy presente siempre que ingresen a nuestros espacios educativos, es un sondeo que nos va a permitir saber cómo llegan ustedes a la capacitación y cómo luego ya cuando finalizamos y cerramos con las mismas preguntas, cómo salen en términos de conocimiento. Entonces, muy juiciosos cuando abramos el sondeo para que participen todos y para que podamos realmente ver ese impacto que está teniendo el contenido que estamos transmitiendo. También, pues sí, en caso tal de que ciertas cosas no vayan quedando muy claras, nosotros poder igual retomar o enviarles bibliografía, ampliar la información. Ustedes saben que la comunidad está en Posipedia, entonces ustedes pueden entrar, consultar, revisar temas y la idea es esa, ¿no? Que todos estos contenidos que vamos a transmitir lleguen de la mejor manera posible, que ustedes los entiendan y que los puedan aplicar. Entonces, ese sondeo nos va a permitir ese gran punto de intercambio de conocimiento entre ustedes y nosotros desde acá. Bien, entonces para eso voy a pedirle el favor a Wilmer que nos ayude con las preguntitas del sondeo de hoy. Doctora Dayana, muchísimas gracias. Más claro no puede ser. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera pregunta del sondeo inicial. La primera pregunta dice, los pilares estratégicos de psicosocial A están basados en el ciclo PHVA, B contemplan los objetivos para el diagnóstico, C integran las bases de la prevención, E todas las anteriores. Vamos a darle 10 segundos a nuestros participantes para que puedan responder la que consideren es correcta. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a ver los resultados de la primera pregunta. Los resultados son los siguientes. A están basados en el ciclo PHVA, un 15%. B contemplan los objetivos para el diagnóstico, un 1%. C integran las bases de la prevención, un 9%. E todas las anteriores, un 75%.
Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta del sondeo inicial. La segunda pregunta dice, ¿la gestión administrativa del riesgo es A, el fundamento de la estrategia de gestión psicosocial; B, aplicable a otros factores de riesgo pero no psicosocial; C, intervención de estructura y proceso más no personas? De igual manera vamos a dar 10 segundos para que todos puedan participar en nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver cómo nos fue en la segunda pregunta del sondeo. Los resultados son A, el fundamento de la estrategia de gestión psicosocial, un 72%, B, aplicable a otros factores de riesgo, pero no psicosocial, un 11%, C, intervención de estructura y proceso más no personas, un 17%. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. La tercera pregunta dice, ¿la gestión psicosocial busca A, garantizar el respeto y el trato justo a las personas; B, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral; C, A y B son correctas; D, ninguna de las anteriores? Vamos a darle 10 segundos para que todos nuestros participantes nos den su opinión de la tercera pregunta del sondeo. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestra tercera pregunta del sondeo. Vamos a ver los resultados. A, garantizar el respeto y el trato justo a las personas, un 5%. B, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, un 3%. C, A y B son correctas con un 93%. D, ninguna de las anteriores, un 0%. A todos los que participaron en nuestro sondeo inicial, muchísimas gracias. Nos veremos en el sondeo final de la acción educativa. Los dejamos con la doctora Dayana. Listo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, muy interesantes las respuestas. Voy a minimizar esto por acá. Oh, ya, un momento. Listo. Bien, bueno, el sondeo que hacemos lo hacemos al inicio precisamente para que ustedes puedan también estar atentos a estos temas y se dan cuenta, no todos estamos en el 100% de acuerdo con las respuestas que estaban dentro de las preguntas. Entonces, en la primera, por ejemplo, 75% estaba de acuerdo con una pregunta, mientras que teníamos el 11% y el 6% en otras. Así que el webinar nos va a permitir ponernos de acuerdo en esas respuestas. Vamos a arrancar hablando en 3 diferentes momentos. Empezamos con la contextualización en psicosocial, un poquito muy breve, para pasar a las razones de la intervención como tal y luego sí cuáles son esas etapas o esos pilares. Pero entonces vamos a arrancar por entender cuál es el objetivo de hoy. Hoy necesitamos, todos acá reunidos, aprender o entender cuáles son las bases que están fundamentando nuestros planes de gestión de riesgo psicosocial. Cada plan que nosotros hacemos en seguridad y salud en el trabajo al principio del año o finalizando el año anterior nace de unos hallazgos también que se han ido trabajando en nuestra etapa ya de verificación y de revisión y de evaluación, que nos demuestra pues cuáles son esos siguientes pasos que debemos traer para el siguiente año. Y lo que hacemos es que en su mayoría, no todo el mundo lo hace así, pero la mayoría estructura el plan del siguiente año, pero con la misma como ruta con la que venía actuando en el año anterior. Solamente van cambiando algunos temas, van cambiando algunas acciones, sobre todo lo que más cambiamos son acciones educativas, pero la manera en cómo construimos el plan normalmente es bastante similar, es la misma. Entonces hay que entrar y revisar porque de ahí también es de donde podemos estar a veces fallando. A veces decimos, pero ¿por qué yo hago y realmente el riesgo no cambia? Sigo teniendo los mismos niveles de riesgo psicosocial en los mismos dominios. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Entonces,
hay que revisar y hay que devolverse como a lo básico, a lo simple, y entrar a ver cuáles son de estos pilares que vamos a conversar hoy, cuáles son aquellos que de pronto yo no estoy estructurando desde su base de la mejor forma. Y por qué de pronto estas actividades no están teniendo todo el efecto que esperaría que deberían tener dentro de la intervención dentro del sistema de gestión. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo teniendo en cuenta esto? Aportar las bases de los planes de gestión de riesgo psicosocial a partir del reconocimiento de los pilares que fundamentan la estrategia. Y no digo del aprendizaje de los pilares, porque esto es información que ustedes ya saben. Es del reconocimiento. Reconocer es volver a conocer, ¿verdad? Es darse cuenta que sabemos eso que está ahí, y partiendo de ese reconocimiento es que nosotros entonces vamos a entrar a ver, ok, esto que ya tenía me está sirviendo, o, ay, mira, no me había dado cuenta que esto estaba así, o yo no lo tengo tan así, mejor voy a traerlo sobre la mesa y revisamos si se puede cambiar o se puede integrar. Este es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, arranquemos hablando de algo fundamental, y es entender psicosocial, la palabra psicosocial. Muchas veces, y esto me ha pasado ya en varios contextos, se cree por precisamente sus siglas, que cuando hablamos de gestión psicosocial estamos hablando algo así como de psicología clínica dentro de la organización, o estamos esperando pues que con todo lo que hacemos dentro de psicosocial hagamos es atención a personas, atención a traumas, revisemos todos estos casos de enfermedad mental que hay dentro de la organización, y como que se desvirtúa un poco el origen y el ejercicio que tiene realmente el psicosocial, ¿sí? Entonces, para dejar muy claro esto, cuando hablamos de los pilares, para arrancar ya desde el fundamento, hay que entender la razón de ser del concepto. Psico, que sí viene de mente, ¿verdad? Viene de la psique, lo acompaña social, y es ese componente extra que necesitamos entender, que está atado a una comunidad. Es decir, no me enfoco solo en el individuo, ¿verdad? En la persona, sino que entiendo a ese individuo a la luz de la relación que construye con otros seres humanos dentro del entorno. Entonces, yo entiendo los factores psicosociales en la medida en que yo evalúo, estudio o intervengo al grupo social en el que pertenece esta persona o estas personas que normalmente pues estarían siendo como entendidas como las personas con los trastornos o las situaciones. Ahí es donde yo hago realmente mi intervención. Entonces, lo primero, y eso es como que casi que la base sobre la que se rigen las columnas de estos pilares de la estrategia, es esta, es entender a ese ser humano, a ese trabajador, a la luz de su relación con otros seres humanos, con los procesos, con las herramientas, con el puesto de trabajo, con los roles a los que ha sido asignado, las funciones que tiene, todos estos elementos, ¿sí? Entonces, es esa dinámica. Entonces, fíjate, es a través de la psique, es psico, pero su origen es en relación con otros seres humanos y el entorno. Es decir, ahí es donde yo empiezo a entender esto más como desde un tema de salud, ya de psicología organizacional o psicología laboral, o incluso hasta intervenciones desde antropología aplican acá. Todo aquello que, traído a entender a ese ser humano en grupo, me beneficia a mí para comprender de dónde nace esa dinámica y dónde puede estar el factor de riesgo realmente, qué es lo que lo está generando. Entonces, primera conclusión importante de hoy. Cuando hablamos de psicosocial, no hablamos de la psicología clínica en el trabajo. Eso es muy importante. Entonces, para aquellas empresas que nos acompañan hoy, que ustedes tengan a su psicólogo dentro de la organización con especialización, tengamos presente eso y separemos un poco esos dos alcances, digamos, de la gestión. No se trata solamente, que sí es muy importante, pero no se trata solamente de ir a hacer atención individual, y no se trata solamente de ir a hacer de pronto todas estas actividades pues de capacitación y demás enfocadas únicamente a fortalecer al individuo, solo él,
sino que se trata de enfocarse en el grupo al que pertenecen estos individuos, dinámicas que se construyen y sobre todo acciones educativas, capacitaciones, formaciones, todo lo que pueda fortalecer al individuo, pero dentro de su grupo, ¿sí? Puede ser que yo tenga personas que sean expertas y sean, mejor dicho, todos tengan formación en liderazgo, sean líderes excelentes, ¿sí? Pero dentro de ese grupo de trabajo resulta que ese líder o esos dos líderes que están allí generando riesgo psicosocial, pues no están funcionando. Entonces, no es coger al líder y decir, ok, es que su estilo de liderazgo no está funcionando, básicamente, pues es culpa suya que este grupo esté estresado y que este grupo tenga todos estos síntomas, ¿verdad? Y el riesgo psicosocial esté alto, vamos a trabajar con usted. No se trata de eso. Se trata de entender ese líder, cuál es la dinámica que se está construyendo, qué relación hay con su equipo, cuáles son las respuestas que se están generando, cuáles son esos factores del entorno que pueden estar afectando a este equipo, factores como políticas organizacionales, factores como contexto social, socioeconómico en el que está la empresa, presupuesto que tiene asignado, planta de personal si tiene suficiente, es decir, hay tantos factores alrededor de estos individuos que es imposible concentrar la responsabilidad o la fuente del riesgo en un solo individuo. Que es que tengo esta persona que es supremamente problemática y esta persona me está generando un problema en el grupo y por esta persona el grupo tiene riesgo psicosocial alto. Entonces, usted, psicólogo de seguridad y salud en el trabajo, venga y me interviene esta persona. Eso lo pueden hacer y va a contener, de alguna manera va a ayudar, incluso a la persona la va a beneficiar, pero no va a resolver la fuente generadora de riesgo psicosocial porque la fuente no es el individuo, ¿sí? Es el grupo, son las dinámicas, es la relación, son los factores vistos de forma integral. Entonces, partiendo de esto, nuestro primer fundamento es trabajamos con grupos, equipos, trabajamos dinámicas, más no individuos o únicamente condiciones individuales. Esas condiciones individuales que sí hay que tenerlas en cuenta, las vamos a considerar ya dentro del análisis de la relación del equipo y de los factores. ¿Listo? Pero ya vamos a tomarlas es como una variable, más no como nuestro punto focal de gestión y intervención. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la ILO nos dice, precisamente porque esto es así, hay una cierta como ruta o fórmula para hacer esta gestión, que es la prevención entendida desde la organización del trabajo, los factores psicosociales, el origen del riesgo, es decir, de dónde viene, que puede ser de la organización del trabajo, ¿verdad? La exposición que tienen las personas a ese origen de riesgo, a esa fuente generadora del riesgo, y eso todo derivando en los efectos que pues ya conocemos que hay y que si de pronto no son tan conocidos o no los tenemos tan presentes, los vamos a ir viendo a lo largo de esta comunidad. ¿Listo? Entonces, entendamos nuestra persona, nuestro trabajador, como un elemento más de un equipo, es decir, esto es sistémico, ¿verdad? Es decir, que desarrolla reglas tácitas que están allí implícitas, que no son necesariamente explícitas, desarrolla alianzas porque se hace amigo de ciertas personas, de otras no tanto, como que hay aquellas con las que tiene diferencia, entonces eso es natural que suceda, es parte de una cultura organizacional, ¿verdad? Es parte de un clima, es parte de un microclima, ¿ok? Y todo eso sumado a los factores ya puntuales de la organización del trabajo, es decir, lo que sí es explícito, es decir, su manual de funciones, los roles que tiene, las dinámicas o las metodologías con las que se le evalúa desempeño, todo lo que sí es parte de esa organización del trabajo, ¿verdad? Eso todo mezclado es lo que durante un tiempo prolongado o determinado es lo que va a ir definiendo la exposición al riesgo y los factores psicosociales, si son de riesgo o si son protectores. Ahí es donde tenemos que entonces llegar nosotros en análisis. Cuando ustedes tengan su batería de riesgo psicosocial,
reciban los informes ya con toda la data de cómo les fue individualmente o en grupo. Yo sé que muchas empresas son muy enfáticas en la información individual y muchas empresas filtran a estos individuos con alto riesgo y sobre ellos es que trabajan. Pero es que no los podemos sacar de este entorno porque ahí es donde está la explicación de qué es lo que está pasando, no solamente en el dato de la batería. La batería, al final de cuentas, es una alarma que te está dando, es un instrumento que te dice, ojo, que aquí hay algo que no está funcionando tan bien y aquí hay un trabajador que pues puede estar pasando ya de un nivel de estar bien a un nivel donde puede estar afectando su salud. Pero es una alerta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que coger ese dato y decir, ok, ahora hagámosle como un entendimiento a este dato. Comenzamos a ver las otras variables que hay de por medio, empezamos si quieren hacer entrevistas, profundizar con entrevistas es bueno, hacer pequeños pulsos con preguntas muy corticas en formatos digitales donde ustedes puedan ampliar esa información. Entonces, salió un tema en liderazgo, entonces hagámonos unas 2 o 3 preguntas específicas de lo que creemos o de las hipótesis que tenemos frente a por qué el liderazgo es el que salió más alto y comencemos a lanzar esas 3 preguntas digitales, virtuales a los grupos. A los 15 días hagamos otro pulso, por eso se llaman pulsos, porque son, así como este sondeo, muy pequeñitos, muy concretos, pero nos va dando información que amplía y que nos da la razón de ser de ese resultado. ¿A qué voy con eso? No nos podemos quedar con la información solamente del perfil de riesgos o del nivel de riesgo. Hay que entrar a analizar esto que está aquí en este dibujo, en esta gráfica. Hay que ver ese resultado entendiéndolo, desde dónde viene, por qué se está generando, cuál es la realidad de cada grupo de trabajo. Si ustedes van a trabajar con las personas que tienen un mayor nivel de riesgo de manera individual, entiéndanlas dentro de un sistema de vigilancia epidemiológico, no los entiendan solamente como todos los que tienen riesgo muy alto en, no sé, en comunicación del grupo familiar, en relaciones y comunicación. Entonces, esas personas se van a talleres en relación a ese tema. Y así con cada uno como que los categorizamos por temas de capacitación. Eso les va a servir, pero no realmente les va a solucionar lo que pueda estar pasando y lo que lo pueda estar generando. Les va a servir a ellos, a las personas. Pero si la fuente está ahí y es latente, el riesgo va a seguir. Entonces, ahí es donde ustedes necesitan tomarse esto un poco más como la curiosidad del científico y del investigador y entrar a ir priorizando grupos, a ir priorizando dimensiones que van a ir interviniendo y a ir ampliando y ampliando y trabajando con el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, conclusión, me devuelvo, no trabajamos únicamente con individuos, sino que esto es un tema que nace en comunidad, en sociedad, y hay que entender ese grupo social. No nos quedamos únicamente con la información de los instrumentos de medición que nos dan solo datos, sino que hay que entrar a la parte cualitativa y hay que entrar y ampliar la información y hay que hacer, pues, entender esto a la luz de todos estos factores, de los de organización del trabajo, de los individuales y de los psicosociales. Y eso pues ya para que podamos ya tener clara cuáles son nuestras necesidades y comencemos a hacer nuestro ciclo de gestión psicosocial. Este es el ciclo de gestión psicosocial que pues hace ya un tiempo se estructuró para plantear cuál va a ser la ruta o cuál debe ser como el deber ser, valga la redundancia, de nuestra gestión psicosocial. Y sí, como nuestra primera pregunta decía, está basado en el ciclo PHBA. ¿Por qué? Porque es que contempla, es un reflejo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe ser entendido también en términos de este ciclo, porque también requiere de mejora continua, también requiere gestión desde el planear hasta el verificar, listo, hasta el actuar, y sobre todo y muy, muy importante, porque es transversal a todo lo que se hace dentro del sistema de gestión. Cuando decimos que es transversal, nos referimos no a que, digamos que donde hay un riesgo químico, siempre va a haber un factor psicosocial. No necesariamente, habría que entrar a mirar.
pero sí es cierto que cuando hablamos de personas, y las personas están en toda la organización, y las personas están también, son las mismas que están expuestas a los otros factores de riesgo, y las que están en los otros sistemas de vigilancia y demás. Entonces, donde hay personas, hay factores psicosociales, ¿sí? Donde hay grupos de personas, hay factores psicosociales. Entonces, siempre va a haber una correlación de las otras condiciones con las condiciones psicosociales. Ergonomía con psicosocial es una de las que más revisamos y ya se tienen estudios de comorbilidad entre los síntomas del estrés y los síntomas también que se tienen a nivel osteomuscular, eso lo saben. Entonces, así como ese es el ejemplo perfecto, también hay correlaciones que se pueden dar a nivel de los demás puntos de encuentro entre psicosocial y los otros factores de riesgo. De manera que si nosotros entendemos psicosocial como 5 pasos más atrás, es decir, no como una gestión del riesgo que entra directamente a corregir o a intervenir esos factores que salen o a tratar de cambiar el resultado de la batería para la siguiente medición. Entonces, si esto salió en riesgo muy alto, atacamos y le damos full a ese punto para que en la siguiente medición ese riesgo baje, que eso está bien. Pero si entendemos esto desde 5 pasos más atrás, como algo que está de preparación para todo lo demás, y esto hace un tiempo, cuando salió la circular, la circular de pandemia, estuve en una charla muy interesante donde algo que decían era muy cierto y decían, miren, es que nosotros no tendríamos necesariamente que estar midiendo para hacer gestión psicosocial bien, porque es que ya sabemos cuál es el deber ser, o sea, nosotros sabemos que la gente no puede tener sobrecarga laboral, nosotros sabemos que la gente debe tener claro su rol desde el momento en el que ingresa a la compañía, sabemos que debe ser también estar en equipos de buen relacionamiento, con buena comunicación, que debe haber un plan de comunicación organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros sabemos cuál es el deber ser, ¿sí? Sin embargo, esperamos a ver lo que de pronto no está funcionando tan bien para entrar sobre eso y trabajarlo, en vez de devolverme y decir, listo, ¿cuál es el deber ser de todo? Y pues miremos a través de nuestro, no necesariamente del instrumento únicamente, sino de toda la demás información que tenemos, cómo se están dando todos esos factores. Otro ejemplo que les puedo poner, que yo pienso que ya hoy en día seguridad y salud en el trabajo es importante, es llamativo, es grande. Y sin embargo, sigo sintiendo que se queda corto en muchos aspectos dentro de las organizaciones. Ustedes hablan con personas que están en la organización en otras áreas y por nada del mundo les van a hacer la relación a este tipo de conversaciones y de discusiones que también agregan valor al negocio. Si ustedes hablan con personas, por ejemplo, que están dedicadas a cultura organizacional, que pueden ser parte de una dirección de talento humano, sin duda, porque normalmente es así, pero están aislados o lejos del proceso de seguridad y salud en el trabajo, como que ellos trabajan en otro panorama, no te relacionan y no entienden cómo el riesgo psicosocial impacta la cultura organizacional, por ejemplo. Porque nadie está ahí para decirles, entrar y decirles, ojo, que es que si usted tiene sobrecarga laboral, tiene equipos de trabajo que no están funcionando como deberían funcionar porque hay duplicidad de roles, porque además de todo usted tiene personas que no se sienten cómodas donde están en este momento porque el ambiente de trabajo no es el más adecuado, hay demandas emocionales en la tarea porque tienen que atender clientes. Todo eso que nosotros aquí en esta conferencia sabemos, no todo el mundo lo relaciona con los demás aspectos de la organización. Por lo cual, ahí tenemos un llamado y ahí tenemos una tarea que hacer desde aquí, desde nuestro rol preventivo en seguridad y salud en el trabajo. Y es alzar la mano, tratar de entrar a esos otros ámbitos de la organización, demostrar cómo si nosotros sabemos bien estos elementos, los diagnosticamos y los trabajamos desde seguridad y salud en el trabajo, como todas las demás partes del negocio también se van engranando y también van funcionando y también se van solucionando otros problemas. Queremos traer una cultura nueva, queremos hacer cambios
de marca, queremos hacer cambios a nivel de endomarketing dentro de la organización, queremos hacer, ok, entendamos primero cómo está la gente en psicosocial, cómo está el clima laboral, cómo está, cuál es el plan estratégico que tenemos dentro de todos estos aspectos en gestión humana. Y de ahí arrancamos para hacer todos los demás cambios que la empresa quiere hacer, cuidando la salud de la gente y más allá de la salud, la actitud de cambio de la gente. Entonces, con esto que les estoy diciendo, ahí es a donde yo me refiero que es transversal. El ciclo de gestión psicosocial no se puede quedar en un pedacito por allá guardado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Empezando porque el sistema de gestión no debería quedarse en un pedacito por allá guardado. Esto debería estar casi que a la par de planeación, a la par de las gerencias donde la gente quiere tomar una decisión a nivel organizacional, ahí deberíamos estar. Más allá de por la sensación que pueda quedar de protagonismo, es porque realmente hay muchísimos elementos que enriquecen la toma de decisiones desde acá y que ayudan a prevenir más adelante, porque si desde el principio actuamos preventivamente a todo lo que queremos hacer, pues más adelante vamos a entender mejor qué está pasando si aparecen factores de riesgo y la mayoría se van a poder evitar. Entonces, conclusión de nuestro ciclo de gestión psicosocial es PHBA. ¿Por qué? Porque es un ciclo de se retroalimenta, se mejora, se le hace seguimiento, tiene indicadores, se verifica, tal cual como nuestro sistema de gestión. Es transversal a todas las etapas del sistema de gestión de seguridad y salud, pero también a la organización. Cumple con unos estándares también de un deber ser que no necesariamente hay que esperar a que salgan las alarmas para intervenirlas. Y sobre todo, y lo más importante, es un ciclo de gestión con personas. Así que donde hay grupos, donde hay personas, ahí debe haber gestión psicosocial. ¿Listo? Y bueno, como propaganda aparte, ojo con esa invitación que les hago de buscar esa participación y demostrar por el bien de la empresa, de verdad lo digo, cómo esto impacta en todas las demás áreas de la organización y por qué todos deberían conocer su diagnóstico y saber qué está pasando con sus equipos y qué hay detrás en este ejercicio de intervención psicosocial que podemos hacer. Entonces, vamos a arrancar revisando cada uno de estos. Como precisamente todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con la parte estratégica, no solamente nos quedamos en el pedacito operativo de las actividades que vamos a hacer en términos de psicosocial, sino que tenemos que entenderlo en el marco de la toma de decisiones. Fíjense el ejemplo que les traigo. Queremos traer cambios culturales a la organización. Ok, espérense, antes de traer cualquier cambio cultural, revisemos cómo estamos en nivel psicosocial. Que si yo traigo un cambio en una tormenta, pues imagínense, la turbulencia y eso no me va a permitir a mí generar ninguna adopción de ningún comportamiento nuevo. Que la gente, de por sí la gente ya está mal. Entonces, eso es como al caído caerle. Y luego la empresa se pregunta, vengan, pero es que yo no entiendo por qué no nos está funcionando y por qué no estamos teniendo impacto. Si nosotros tenemos toda la metodología, pues sí, claro, ustedes tienen la metodología, pero la empresa no está preparada. Porque psicosocialmente hablando, hay muchos factores que hay que entrar a intervenir. Ah, pero es que eso no es nuestro, eso es allá de seguridad y salud en el trabajo. Eso no es nuestro, eso es de talento humano. Nosotros estamos aquí en software. ¿Sí? Si seguimos pensando así, separados, cada uno en su pedacito, y no entendemos por qué esto se integra, pues ahí nos vamos a quedar haciendo actividades y vamos a estar en nuestro cubículo guardaditos donde solamente salimos para hablar de liderazgo, para hacer talleres de comunicación asertiva y para todo lo demás. Entonces, ahí es donde llega este tema de la gestión administrativa del riesgo, y es que en psicosocial, pues claro que es importante y es necesario hacer gestión administrativa del riesgo, y es entrar a la parte ya como tal de políticas, a revisar cómo está constituida la organización del trabajo, cómo se está haciendo esa toma de decisiones y cómo se están entendiendo cada uno de esos contextos en los que estamos metiendo a las personas. Traemos gente nueva, hacemos un proceso de selección, pero resulta que ese proceso de selección
nada está ajustado con la realidad de la organización y la persona llega con unas expectativas y resulta que esas expectativas se frustran porque no está entendido el entorno en el que llega la persona con los mismos elementos del proceso de selección. O al revés, un proceso de selección muy deficiente, muy frustrante para el candidato, poco amigable, poco flexible, y resulta que la cultura de la organización es todo lo contrario. Y la organización, tanto la organización como el candidato, se pierden de esa oportunidad de trabajar juntos y de crecer juntos porque el proceso de selección no fue entendido o no fue constituido de la mejor manera, en coherencia. Entonces, ahí entra psicosocial. Todo lo que nosotros hacemos está en todas partes. Otro ejemplo que les puedo dar de donde entra psicosocial. Lo que pasa es que eso no depende de nosotros porque eso es allá nómina y eso ya es salario. Ok, entonces, si eso es allá nómina y eso es salario, ¿qué tiene que ver eso con psicosocial? No, eso no, yo no, pero usted ya revisó la batería de riesgo psicosocial y estas son conversaciones que de verdad he tenido para que vean la magnitud del ejemplo. No, pero ¿por qué me estás preguntando por la batería de riesgo psicosocial si estamos aquí discutiendo el presupuesto de nómina y pues que la gente que venga para el cargo no va a tener más de tanto de presupuesto de cargo? Sí, pero es que eso tiene un impacto más adelante. Usted trae a una persona para un cargo directivo, por ejemplo, con este X salario, que no es el salario igual que está en el mercado con otros cargos directivos, y eso va a tener un impacto a nivel de riesgo psicosocial. Y si tiene un impacto a nivel de riesgo psicosocial, bueno, ustedes aquí en esta comunidad ya saben qué pasa cuando eso sucede, ¿no? Entonces la persona me decía, no, pero es que eso no tiene, eso nada tiene que ver porque eso es allá de salud ocupacional, ellos allá lo hacen, ellos allá no hacen cambios en salario. Ellos allá levantan la mano y dicen, ojo que aquí hay una respuesta de alto riesgo por recompensas, porque la gente está manifestando que no se siente reconocida por el esfuerzo que hace versus lo que gana en el trabajo. Entonces, aquí hay una alerta, aquí psicosocial está diciendo, hay estrés por esta razón, hay burnout, hay otros efectos, pero está aquí. Ah, entonces revisemos rotación para ver si sí la gente está diciendo eso y se van y no les gusta, o ausentismo. Y ahí empezamos a ver cómo la conversación va cambiando y cómo esa persona que en un principio estaba sesgada porque finanzas nada tenía que ver o nómina nada tenía que ver con salud ocupacional, comienzan a entender que hay una relación y que no todas, cada área en su pedacito, sino que todos entendiendo el contexto y lo que está pasando. Eso es gestión administrativa del riesgo. Cuando nos devolvemos un paso atrás, antes de los talleres, antes de las sesiones individuales, antes del trabajo con la gente, entendemos qué es lo que está pasando, la fotografía de cómo está la gente ahorita, cuáles son nuestras fuentes generadoras de riesgo, es decir, la razón por la cual el riesgo está como está. Llamamos colaborativamente a todos los actores interesados dentro de la organización que además de que les interesa esta información, ¿verdad? Son los que nos pueden ayudar a tomar decisiones para hacer gestión administrativa y comenzamos a hacer cambios. Cambios a nivel de beneficios y compensación, cambios a nivel de políticas de personas, cambios a nivel de buenas prácticas organizacionales, de procedimientos y herramientas, de cultura, cambios a nivel de contexto, de organización del trabajo. ¿Listo? Entonces, uno no se sorprende ya cuando entra a estos entornos a hablar de riesgo psicosocial y la gente no entiende por qué es la relación, pero sí creo que cada vez más somos necesarios en ese tipo de conversaciones y creo que sí es nuestro rol o nuestra tarea comenzar a abrirnos más espacio dentro de la organización para que de verdad además se nos facilite un poquito el trabajo, porque entonces estas áreas toman decisiones que luego terminan por afectar las condiciones psicosociales y luego nosotros somos los que tenemos que lidiar con los niveles de riesgo elevados, ¿cierto? Entonces un poco como la colaboración ahí, o sea, tenemos que trabajar más de la mano con otras áreas. Esa es como la reflexión que saco ya de la experiencia hablando de este tema con otras áreas. Bien, entonces, gestión administrativa del riesgo no solamente se da en otras conversaciones con otros riesgos, sí se incluye para las personas desde las fuentes que pueden estar generando el riesgo en las personas
Y sí es una conversación que se debe tener dentro de la organización porque sí es un fundamento de la estrategia. ¿Listo? De ahí tenemos que partir. O sea, esto es antes de entrar a revisar cronograma de capacitaciones. Esto es lo primero que tenemos que revisar. ¿Listo? Bien, entonces, nuestro planear, pues claramente, cuando nosotros hacemos gestión del riesgo de cualquier nivel, de cualquier tipo de riesgo químico, físico, siempre hay una etapa de entendimiento. Siempre hacemos un diagnóstico, siempre tenemos una data. Lo mismo pasa acá. Entonces, tenemos que no solamente identificar cuáles son nuestros factores de riesgo, también hay que identificar factores protectores. Más adelante vamos a tener, este es como la estructura, ¿listo? De nuestro sistema de gestión de riesgo psicosocial. Después vamos a entrar a revisar cada uno de estos pilares por aparte y vamos a ahondar mucho más. Hoy no les voy a hablar de cómo hacemos esa identificación de factores protectores y de riesgo, pero sí les digo que es nuestro primer pilar, es el planear, es lo primero que tenemos que hacer, no solamente de riesgos, sino protectores, o sea, revisemos qué sí estamos haciendo bien a nivel organizacional. ¿Cuáles son esas bondades o esas cualidades que tiene la organización que están protegiendo o están generando de alguna manera un impacto positivo en la gente? Y eso hace o bien que los factores de riesgo estén ahí como equilibrados y no me estén generando tanta afectación, o por el contrario, actúen como factor protector para que los que ya están, los factores de riesgo que ya están afectando a la gente, pues los podamos revertir, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay varias dualidades que existen, muy comunes, como por ejemplo carga de trabajo versus recompensas, o por ejemplo tenemos liderazgo versus recompensas o orgullo por pertenecer a la organización. Entonces hay varias como duplas que se dan que una apalanca a la otra y bueno, eso es un ejercicio interesante cuando hacemos el análisis de lo que va saliendo. En el informe final, pues es un ejercicio interesante fijarse de esas correlaciones que hay ahí. Eso es parte de nuestra identificación de factores. Entonces, no solamente es ver cuáles están en alto riesgo y eso los filtro, los otros los elimino del panorama porque están bien, voy a centrarme en los de riesgo. No, o sea, el ideal realmente o la recomendación es que traigan esos que están bien, los que están en riesgos muy, muy bajitos, revisen por qué están bien, qué está pasando allí, o sea, qué es lo bueno de eso, por qué se generó, lo malo, digamos, los factores de riesgo que están altos en este momento, por qué se están manteniendo en riesgo alto, y hagamos ese entendimiento de ver cuáles me pueden ayudar a apalancar los otros y qué prácticas, qué buenas prácticas de los que están bien podemos replicar para que los que están en alto riesgo disminuyan. ¿Listo? Pero sobre todo, y por eso lo dejé de última, el entendimiento organizacional. Si solo, y es ahí sí, entonces revierto lo que estaba hablando ahorita. Si yo estoy en seguridad y salud, soy la psicóloga especialista en seguridad y salud y solamente me quedo con mi pedacito, con mi diagnóstico para hacer mi plan y no me preocupo por entender ni siquiera el negocio para el que trabajo, ahí estamos fallando nosotros. Yo tengo que tener conversaciones de valor con las personas que están en planeación, tomando decisiones frente a la misión, a la visión, a los objetivos estratégicos, a los indicadores de negocio, a todo eso. Tengo que entrar y a revisar porque trabajo para una compañía que va para algún lado. Yo tengo que ver qué estoy haciendo yo que me va a llevar para allá. Y al revés, tengo que ver qué está haciendo la compañía que puede ser un factor de riesgo para la gente y que yo puedo alzar la mano de una vez y decir, ojo que estamos poniendo metas muy ambiciosas, muy altas y tenemos recursos limitados en el área tal y aquí puede haber más adelante un factor de riesgo en demandas. Si se dan cuenta, eso es una conversación de valor. Decir eso a tiempo agrega valor al negocio, porque estamos no solamente ayudando en disminución de costos por enfermedades laborales que pudieran llegar a suceder, pero además estamos también promoviendo o buscando formas de mantener la productividad, porque estamos evitando colapsos por estrés, ausentismo, rotación y demás.
Entonces, nosotros tenemos un rol 100% estratégico dentro de la organización, aun cuando no sea tan claro desde el sistema de gestión y desde la concepción que se tiene normalmente en las organizaciones y en los sectores económicos. Entonces, hay que hacer entendimiento organizacional, ¿listo? Entiendan dónde está la organización, la compañía, qué gente, quiénes son, dónde están en este momento parados sus colaboradores, para que ustedes puedan también luego, cuando empiecen a hacer psicosocial, traer esas actividades que de verdad van a servir. Y más que actividades, traer conversaciones de valor. ¿Listo? Eso es algo fundamental. Bien, por otro lado, tenemos en el planear, ya una vez hecho este entendimiento y el diagnóstico, nuestro pilar debe ser muy claro acá y debe ser en el prediagnóstico, es decir, el cómo estamos, ¿verdad?, de esa línea antes de un DOFA, todo el mapa estratégico, las entrevistas, el resultado, el informe final de las entrevistas de retiro del año anterior. Toda esa información nos va a generar a nosotros ese prediagnóstico. Luego, si hacemos nuestra línea de base, que es el diagnóstico como tal, el que ustedes necesiten o requieran hacer en ese momento. Si ya aplicaron batería y no les toca aplicar, hay otras formas de hacer ese diagnóstico o esa línea de base dependiendo de lo que vayan a trabajar. Si van a trabajar, por ejemplo, liderazgo, lo que les digo, pueden apalancarse con entrevistas semiestructuradas, con grupos focales, con pulsos, con sondeos, o sea, pueden estar todo el tiempo como teniendo esa conversación abierta con la gente. Incluso algunos de los talleres que hagamos los podemos hacer en ese sentido de diagnóstico. Entonces, hacemos talleres de preguntas circulares, entonces veamos, o preguntas reflexivas, conversaciones reflexivas, para que ustedes tengan esa información que les pueda estar haciendo falta para hacer su entendimiento. ¿Listo? Y la definición del plan de acción. Entonces, al final en el planear, terminamos con un plan de acción. Si se dan cuenta, no es, y yo sé que no todos lo hacen así, los que no los felicito porque si no lo hacen como el ejemplo que voy a dar, pero sí lo he visto bastante. Y es que cogen el plan que ya hay, ¿sí? Y lo único que vemos es como la ARL, que además estoy segura que, pues al menos Positiva lo hace con todo el gusto de brindarles las capacitaciones, pero miremos cuáles son las capacitaciones que tiene Positiva este año y esas son las que traigo a la mesa y acomodo mi plan y entonces tengo mi plan de trabajo de gestión psicosocial. Y eso, aun cuando ayuda, no es suficiente, porque no está en el marco de verdad de una estrategia, ni está entendido de verdad como con un indicador de impacto al cual le vamos a botar todo el esfuerzo y toda la energía y sobre el cual vamos a trabajar en el año. Si eso se hiciera desde ahí, si partiéramos de una planeación que realmente va con un norte y un objetivo y un indicador, vamos a tener un efecto diferente, ¿sí? Entonces, arranquen por acá. Luego en el hacer, entonces, vamos a tener dos ejes. La intervención de factores intralaborales y las de extralaborales. Las de extralaborales, de alguna manera, siempre tendemos a creer, o me voy a pasar para allá rápidamente, que por el tipo de condición no está como debajo o en el marco de la posibilidad de la organización. Entonces, siempre, casi que las dejamos ahí a un ladito, hacemos uno que otro taller, pero realmente no vemos de qué manera podemos aportarle a las personas para prevenir este tipo de dimensiones. Sin embargo, hay ya pues un estudio previo que Positiva ha hecho durante ya unos años, más o menos desde el 2012, si no es que antes, donde se han llegado a la conclusión de diferentes sectores que si nosotros hacemos algunos esfuerzos por trabajar las fuentes generadoras del riesgo extralaboral o fortalecer al individuo en sus características individuales con conocimiento para que lleve a casa, para que trabaje en casa, para que trabaje en su vida personal, vamos a tener de alguna manera un pequeño impacto positivo en esas condiciones. Eso pues, además de lo que la empresa puede hacer en términos ya de oportunidades y de brindar esas ayudas que la gente puede recibir a través de la caja de compensación
a través de convenios con los bancos, a través de convenios también educativos con instituciones educativas y demás. Pero aquí hay unos que, por ejemplo, nos pueden dar norte a eso. Cuando hablamos del manejo del estrés, el manejo del estrés es muy amplio. Entonces podemos hacer manejo del estrés enfocado al pensamiento estratégico o a la planeación, manejo del estrés enfocado a la operación del día a día, manejo del estrés enfocado a las relaciones personales, manejo del estrés enfocado a la familia, manejo del estrés enfocado a la economía. Entonces, este programa del manejo del estrés y también de inteligencia emocional les puede servir como base para que ustedes lo adornen o lo complementen, por así decirlo, con ese tema sensible que tienen dentro de las dimensiones extralaborales. Entonces, si hay, y eso es clave, si hay estrés porque hay una situación económica del grupo familiar en muy alto riesgo, porque estamos endeudados, porque no nos alcanza el salario, porque no estamos cumpliendo indicadores de variable, etcétera, etcétera, yo puedo entrar a trabajar con las personas una perspectiva ya desde la protección, desde el autocuidado, para cómo manejar ese tipo de situaciones desde la prevención del estrés y desde el manejo del estrés que ya existe, porque no solo podemos decirle a la gente, venga, no se estrese, sino que si ya la persona está en esa situación, ¿cómo lo puede gestionar? Lo mismo prevención del consumo, un proyecto de vida con un claro sentido de vida siempre va a aportar, y fomento de estilos de vida laborales saludables para que las personas tengan esos factores protectores en su vida personal, que luego al llegar al entorno laboral, a la comunidad ya de esta organización, eso digamos que tenga un efecto mitigador y no un efecto agravante del estrés que ya hay. Por otro lado están los dominios intralaborales, que ustedes saben se estructuran de acuerdo a los hallazgos y las características del sector. Estos programas ya están validados, han sido piloteados en diferentes sectores, en diferentes compañías, y bueno, están siempre en mejora continua. De pronto incluso este año ya tengan algunos cambios de los nombres que incluso traigo acá, pero realmente es lo que nos va a generar a nosotros ese entendimiento de cada una de las dimensiones intralaborales desde la intervención, desde la prevención también, y nos va a generar esos factores protectores en las personas. Todos estos programas tienen un componente de gestión administrativa del riesgo. Es decir, ustedes no van a ver un programa dentro de la estrategia, dentro de estos pilares, que solamente esté direccionado a los talleres y las actividades con las personas, sino que tiene una perspectiva desde las políticas, desde las mesas de trabajo con la gente que toma decisiones en la organización, desde el trabajo con los líderes como los primeros aliados, desde el trabajo con los indicadores de la organización, y todo eso integralmente es lo que realmente ayuda a apalancar buenos resultados en términos de factores intralaborales. Listo, entonces tenemos algunos como liderazgo, seguridad basada en valores, fortalecimiento de inteligencia emocional, prevención de síndrome de burnout, salud mental, manejo de situaciones críticas, percepción adecuada del riesgo, desarrollo integral de competencias, construcción de familias seguras, etcétera, etcétera. Algunos otros nuevos que van a encontrar por allí y que todos los que se van generando van acorde a las condiciones actuales que se va encontrando en la organización a nivel psicosocial. Bien, por otro lado, entonces, tenemos otro aspecto dentro de nuestro pilar del hacer, que es el cuarto nivel, digámoslo, es tal vez como que el que por ley más tenemos que esforzarnos y el que más tenemos que cumplir, pero también en beneficios organizacionales es uno de los que más nos va a generar resultado, porque es el de prevención de violencia y acoso. Entonces, si nosotros hacemos entornos laborales más amables, más humanos, con mejor conciliación de la vida personal, laboral, pero también con una mejor protección hacia el empleado, hacia el trabajador, de su integridad psicológica, física, emocional, ¿verdad? Donde el abuso no es tolerado, pero además no solo no es tolerado, sino que hay garantías para que la persona pueda ejercer su rol sin ser víctima de acoso, víctima de abuso. Eso nos va a repercutir a nosotros en una población sana y en una población
que no solamente no va a tener estrés derivado de este factor, sino que además va a tener una disposición y un amor y un aprecio por la organización mucho más grande, que va a generar mejores resultados de productividad. Si puede ser que haya sido culpa del señor que ya echaron, pero si yo he sido acosada los últimos 2 años, yo les aseguro que mi percepción de la empresa no va a ser la mejor. Y no voy a poder separar y decir, no, es que no es culpa de la empresa, es que fue este señor, es que menos mal ya lo sacaron y cómo amo mi empresa. No va a pasar, ¿sí? Entonces, eso también genera un impacto en imagen de la marca para trabajar allí, en el indicador ya del ENPS, que últimamente se saca bastante. Entonces empezamos a ver que la gente simplemente se comienza a correr el rumor y uno dice, no, yo no quiero trabajar allá porque allá acosan a la gente, aun cuando haya sido una persona que ya no está. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, trabajar acoso, prevención del acoso y la violencia no es solamente un cumplimiento normativo, sino es una estrategia que va a ayudar también en todos los otros aspectos de la organización a mantener a la gente con ganas y no solo con ganas de trabajar, sino con orgullo por estar dentro de esa empresa. Listo. Y para eso, pues, obviamente tenemos que trabajar con nuestros comités de convivencia y tenemos que hacer buenas políticas de violencia, de prevención de violencia y acoso. ¿Listo? Entonces, con el siguiente, que ya terminamos ya hicimos el diagnóstico, entendimos a la organización, ya sabemos qué necesitamos para trabajar, o sea, qué es lo que vamos a trabajar este año, ya decidimos cuáles iban a ser nuestros programas, ya hicimos una clara planeación y hicimos intervención basada también en impacto, tomamos decisiones administrativas, tomamos decisiones en la fuente generadora del riesgo. Ahora vamos a ver cómo nos fue. Y aquí esto tiene que ser muy claro desde la planeación. Tengo que, a través de la verificación, revisar mis indicadores. ¿Cuál fue el impacto de lo que yo hice en la organización? No solamente esperarme a la siguiente medición de la batería, sino que yo tengo que desarrollar otras herramientas que me permitan revisar cómo me fue. Y cuando veamos diagnóstico, vamos a hablar de esas herramientas. Pero aquí verificamos, ¿listo? Y finalmente, direccionamos los controles administrativos para generar esas propiedades positivas de los programas. No olviden, y ya con esto terminamos para pasar al sondeo, para cerrar, que todos estos 5 pilares que integran nuestro planear con nuestro hacer, con el verificar a partir de los indicadores que elegimos y obviamente con las mejoras que haya que hacer, la mejora continua, va a generar en las personas, en los programas, más, digamos, como respeto por la gestión psicosocial a nivel directivo. Y eso nos va a apalancar y nos va a abrir otros espacios, ¿sí? Todos estos programas requieren el apoyo de la alta dirección, así que involucrémonos. Todos estos programas brindan asesoría de gestión administrativa, así que les sirve a los líderes, les sirve a las otras áreas, así que involucremos. Tienen una línea de base, siempre vas a tener un pretest y un post-test para medir cómo te fue con la población. Así que tienes un sustento cuantitativo para demostrar resultados de impacto. Cuentan con metodologías que se pueden adaptar a las necesidades de la organización, por lo cual, ojo con esto, tienen ahí una fórmula que ustedes pueden también adaptar para que sea específicamente lo que ustedes necesitan. Y al final, ya en el punto 6, están pensados para ser de alto impacto en los diferentes sectores económicos. No es que si ustedes los encuentran más para salud, no va a funcionar en educación. No es real. Sí les va a funcionar, solo lo tienen que adaptar. La ILO nos dice que estos programas están orientados a fomentar el apoyo y la colaboración social, forjando sentido de comunidad, a promover la autonomía en la realización de tareas de manera que haya más control sobre el trabajo, incrementar las oportunidades para el desarrollo de carrera, garantizar respeto y trato justo a las personas, garantizar la claridad y la transparencia organizativa, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y adecuar la cantidad de trabajo a la duración de la jornada. Es decir, la gestión psicosocial estratégica requiere de colaboración, no lo podemos hacer solo, toda la compañía tiene que colaborar para que esto se dé, pero si lo hacemos bien, me va a garantizar y me va a generar estos objetivos estratégicos. Muy bien,
Con esto entonces cerrando, Wilmer, te doy paso para ver cómo nos fue, a ver si sí generamos esa nueva apreciación de nuestras preguntas y ver ya cuál fue el impacto de nuestra charla de hoy. Muchísimas gracias, doctora Dayana. Vamos entonces a pasar a nuestro sondeo final. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo final. Dice, los pilares estratégicos de psicosocial son A, están basados en el ciclo PHVA, B, contemplan los objetivos para el diagnóstico, C, integran las bases de la prevención, E, todas las anteriores. Vamos a dar 10 segunditos para que nuestros participantes puedan responder. Muchísimas gracias a todos los que respondieron. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta del sondeo final. Los resultados son A, están basados en el ciclo PHVA un 26%, B, contemplan los objetivos para el diagnóstico un 1%, C, integran las bases de la prevención un 3%, E, todas las anteriores un 70%. ¿Qué tal nos fue, doctora Dayana? Bien, creo que hice tanto énfasis en el ciclo PHBA que muchos del 75% se me pasaron a la primera respuesta. Eso está bien, lo voy a tomar como que realmente entendieron que está basado en el ciclo PHBA, pero claramente el hecho de que esté basado en el ciclo PHBA hace que tengamos objetivos y por lo tanto, pues la respuesta ahí correcta es todas las anteriores, ¿no? Pero muy bien, lo voy a tomar como una victoria. Vamos bien. Muchísimas gracias, doctora Dayana. Vamos entonces a pasar a nuestra segunda pregunta del sondeo. Perdón. La segunda pregunta dice, ¿la gestión administrativa del riesgo es A, el fundamento de la estrategia de gestión psicosocial, B, aplicable a otros factores de riesgo pero no psicosocial, C, intervención de estructura y proceso más no personas? De igual manera vamos a dar 10 segundos para que todos puedan participar en nuestro sondeo. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Vamos a ver los resultados de la segunda pregunta. Los resultados son A, el fundamento de la estrategia de gestión psicosocial, un 78%, B, aplicable a otros factores de riesgo, pero no psicosocial, un 6%, C, intervención de estructura y proceso más no personas, un 16%. Doctora, ¿cómo nos fue en nuestra segunda pregunta? Bueno, muy bien, sí, la mayoría de personas contestó correctamente con la primera respuesta. Sin embargo, pues hay que aclarar que sí está orientado a personas en el sentido como hablábamos hace un momento, en que toda la decisión administrativa está detrás de generar políticas y poder desde atrás, desde la administración ya como tal, definir cuáles son esas condiciones que van a estar detrás de la organización del trabajo. Y ahí es donde realmente se genera la fuente de riesgo. Entonces, por esa razón, sí tenemos una participación importante de gestión administrativa y sí nos ayuda a impactar en personas, no solamente hablando en términos de capacitaciones, sino también generando para las personas condiciones adecuadas de trabajo. Muchísimas gracias, doctora Dayana, por la retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. La tercera pregunta dice, ¿la gestión psicosocial busca A, garantizar el respeto y el trato justo a las personas, B, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, C, A y B son correctas, D, ninguna de las anteriores? Vamos a darle 10 segundos para que todos nos den su opinión en esta última pregunta del sondeo final. Muchísimas gracias a todos los que participaron de nuestro sondeo. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. Los resultados fueron A, garantizar el respeto y el trato justo a las personas, un 2%, B, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, un 2%, C, A y B son correctas con un 95%,
de ninguna de las anteriores, un 1%. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo nos fue? Listo, no, yo creo que o sea, estamos bien, la mayoría respondió la respuesta correcta. Pienso que tuvimos un buen desempeño en el sondeo. Vamos a revisar si es que algo está pasando con mi cámara. Hay que revisarlo para el próximo encuentro. Bueno, pero en efecto creo que tuvimos un buen resultado en términos de conocimiento. Muy importante recomendación para nuestros próximos encuentros. Tengamos también porque vamos a empezar ya a ver cómo se va haciendo todo esto, entonces tengamos también claro cuál es nuestro mapa actual de ruta, la ruta que estamos siguiendo para intervenir psicosocial, antes de llegar a la sesión con el tema que vamos a tratar para que ustedes también puedan ir haciendo esas anotaciones de qué les sirve, qué no les sirve tanto, porque pues también hay cosas de la experiencia que uno va teniendo como experto que no le aplica tanto a otras personas, a las maneras como gestionan ya sus planes, pero que todo eso que les sirva les vaya quedando ahí anotado y lo puedan integrar de una vez a sus planes para que esto no se les vaya a quedar como un webinar más que vieron y que pues ya pasó, sino que realmente lo vean reflejado en su gestión. Esa es mi recomendación, ¿listo? Y bueno, con eso entonces creo que podemos dar cierre a nuestro primer encuentro de esta comunidad de este año. Nos vemos en el siguiente tema con todo el gusto. Recuerden que dentro de Posipedia van a encontrar todos los temas que se han ido trabajando, van a encontrar también apoyo bibliográfico de estos contenidos y poco a poco, a medida que vamos avanzando en temas, pues vamos a ir agregando herramientas también que ustedes puedan utilizar para luego llevar estos temas a sus organizaciones. Mil gracias a todos por participar. Los espero entonces en el siguiente tema. Doctora Dayana, muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Esperamos verla en una próxima ocasión. De igual manera agradecemos su participación y les extendemos una cordial invitación a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán una amplia cantidad de material pedagógico y didáctico, con mucha información vital que ayudará a potenciar nuestro aprendizaje transformacional, generando en nosotros enseñanzas y aprendizajes influyentes para el futuro de la prevención. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza
para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.